Ahora sí, ahora vamos a estar grabando. Un segundito. Un segundito. Bien, volvemos. Decimos el dinero de mercancía, aquella que se utiliza alguna mercancía, anteriormente se utilizaba lo que era el grano de café como para realizar más fácil las transacciones. Y dentro de estas características, que hoy en día el dinero de mercancía puede ser los billetes y las monedas, estamos grabando bien, perfecto, es que tiene que ser duradero, o sea, el bien que yo use como mercancía, como dinero, tiene que ser duradero en el tiempo, si no, no se tiene que desgastar fácilmente, si no se pierde la confianza en ese dinero. Tiene que ser fácilmente transportable, o sea que se puede transportar tranquilamente en el bolsillo del caballero o en la cartera de la dama. Tiene que ser fácilmente divisible, o sea, yo si tengo, por ejemplo, un billete de 1000 pesos y lo quiero convertir en unidades o en dinero de menor significación, puedo obtener 10 billetes de 100 o 100 billetes de 10. Es fundamental que sea homogéneo, ¿sí? A ver, si yo tengo por un lado el peso argentino, ¿sí? En el cual tengo un montón de distintos dibujitos, variables, denominaciones, y yo tengo, por ejemplo, el dólar, que es siempre la misma denominación, el mismo logotipo, la misma imagen. Es más obvio que uno va a confiar más en aquel en el cual tiene siempre la misma imagen, o sea que es más homogéneo. Y obviamente es fundamental que tenga una oferta limitada, ¿sí? Porque si fuera una oferta ilimitada, se pierde la confianza. Digamos, si es fácilmente conseguible en cualquier lado, significa que nadie lo quiere, o sea, no es algo difícil de conseguir y por ende no se le va a dar importancia a ese dinero. Después el tipo de dinero nosotros podemos diferenciar lo que son el dinero signo, que son aquellos distintos billetes y monedas que hay en circulación, que cada uno exterioriza un determinado valor. Y por otro lado tenemos el dinero giral, ¿sí? Que tiene que ver con los depósitos bancarios. ¿Alguien me puede comentar cuáles son los distintos tipos de depósitos bancarios que podemos hacer? Yo voy a un banco, ¿qué tipo de depósito puedo hacer? ¿Alguien sabe? Eso sería lo de plazo fijo, cuenta corriente, eso. Plazo fijo, cuenta corriente, caja de ahorro. Se puede llegar a considerar lo que es una caja de seguridad. Se puede llegar a considerar, pero no, porque yo no lo consideré como un depósito bancario de la caja de seguridad, porque el banco, el tema de la caja de seguridad es una caja, un cofre en el cual yo deposito ahí lo que yo quiera, ¿sí? Y no tengo que dar aviso a nadie de lo que tengo ahí adentro. ¿Sí? Yo puedo depositar lo que sea. Después, bueno, el banco no se va a hacer responsable por lo que había ahí adentro. ¿Sí? Usted imagínense, Florencia Kirchner no sabía que tenía 4 millones de dólares en una caja de seguridad. ¿Sí? Bueno, ese es eh, un caso único, pero en general el dueño de la caja de seguridad sabe realmente lo que hay ahí y es el único que sabe. ¿Sí? Recuerden que a Florencia Kirchner exigieron le exigieron que ella misma abra la caja de seguridad y muestre qué es lo que había ahí adentro. El banco al no saber y al servicio que presta de la caja de seguridad, al no tener interés en saber lo que hay ahí, el banco lo único que hace es guardar, mantener la guarda de esa caja sin saber lo que hay ahí adentro. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de ello? Que el banco no se va a hacer responsable por lo que ustedes depositaban ahí, o sea, y al banco tampoco le interesa. Digamos, piénselo de esta forma. Todo lo que nosotros depositamos en el banco, llámese cuenta corriente, caja de ahorro, plazo fijo, eso automáticamente el gobierno sabe qué es lo que estamos depositando. ¿Sí? O por lo menos tiene el camino para ir a consultar y decir, che, ¿qué depositó Bertoli en caja de ahorro o cuenta corriente del año pasado? Bueno, esa información es fácil de obtener.
Lo que se deposita en una caja de ahorro, no. ¿Por qué no? Porque es un alquiler. Perdón, en una caja de seguridad, no, porque es un alquiler. El banco te alquila ese espacio en el cual vos guardás lo que vos querés. ¿Sí? Pero no tiene que estar declarado algo por el tema del seguro, aunque no te llegue a cubrir todo tampoco. El, el tema es así, vos que sos el que alquilás esa caja de seguridad, vos no informás y el banco tampoco te va a pedir información de lo que vos tenés depositado ahí. ¿Sí? Este es el problema de qué pasa cuando le pasa algo a esa caja. ¿Mm? ¿Quién se va a hacer cargo? ¿El seguro? Sí. El banco tiene contratado un seguro, pero el seguro ese te va a cubrir hasta un cierto monto. ¿Sí? El banco dice, bueno, yo contrato la caja de seguridad y por caja de seguridad que me cubra por robo hasta tantos pesos o tantos dólares. Después, si el que alquiló esa caja de seguridad tenía mucho más, y bueno, si realmente era, vos lo podés justificar, ¿por qué lo pusiste en una caja de seguridad o lo hubiera puesto en el banco? Lo hubiera depositado en una caja de ahorro, en una cuenta corriente, en pesos, en dólares, lo que te conviene. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces la gente que lo deposita en la caja de seguridad, para no decir siempre, el dinero que deposita ahí no tiene el 100% de facilidad para justificar ese dinero que tiene ahí. No sé si me explico lo que le quiero decir. Entonces, se utiliza la caja de seguridad para depositar dinero ahí que no puedo justificar fácilmente de dónde la obtuve. ¿Sí? Ahora, te roban la caja de seguridad, ¿qué haces? Ustedes van a decir, y eso no pasa nunca, no va a pasar nunca en la historia. ¿Ustedes piensan que nunca pasó? Y Eso creo que un pasó con caso, el Banco Río. Eso pasó con el Banco Río. Es más, le hicieron una película a los intelectuales, que se metieron por abajo del túnel, le hicieron el boquete y se llevaron se llevaron varias cajas de seguridad en un bote. Película de Franchella y Diego Peiretti y compañía, estrenada hace un par de años atrás. ¿La vieron? No me digan que nadie. No, yo sí, no. y O sea, la otro, vi por parte. El robo del siglo creo que se llama. y otro caso famoso era de un cantante de cumbia que le pasó lo mismo. O sea, tenía en la caja un dinero guardado y habían contratado una caja que estaba al lado y le robaban dinero de una manera. Creo que era arriba o uno en los costados y le pudieron vaciar la caja. Le vaciaron la caja. Mirá vos, no me enteré de eso. El tema es que cuando se utilizan estas opciones de guarda del dinero, es porque vos no podés justificar fácilmente la totalidad del dinero, ¿no? ¿Sí? Entonces voy a decir, yo lo guardo ahí porque en teoría es seguro y nadie me va a venir a exigir o a preguntar qué es lo que yo tengo. Ahora, después vos tuviste un quilombo que te robaron una caja de seguridad como te robaron el Banco Río, andá a hacer la denuncia policial, andá a decir cuánto tenías y después date vuelta que lo tenías a la FIP preguntándote de dónde sacaste ese dinero, ¿no? ¿Sí? Si no, todos conocen, calculo que todos conocen a Ulises Bueno, ¿no? El cantante de Cuarteto. ¿Sí? Bien. Ulises Bueno hará unos 3 4 años tuvo un siniestro que le robaron tantos millones de pesos que tenía guardado puntualmente, específicamente en distintos lugares de su casa. O sea, es algo que si vos no vivís con él y él no te dijo, no vas a saber que tenía todo ese dinero desparramado en la casa. ¿Sí? Ahora, en teoría se dice que era la ex mujer, todos le robaron. Hizo la denuncia. Ustedes se piensan que no fue la FIBA a decir, che, bueno, Ulises, ¿y vos de dónde sacaste o cómo justificaste todo este dinero que vos tenías acá? ¿De dónde surge? Sí, de los bailes, sí, pero bueno, los bailes está todo bien, pero la facturación que vos tenés no da para justificar los 15 millones de pesos que vos tenías o que vos dijiste que te robaron. No sé si me explico cuál es
el significado de una caja de seguridad, encontraste una caja de ahorro o una cuenta corriente. Otro tipo de depósito tenemos los depósitos en cuenta corriente, caja de ahorro o plazo fijo. ¿Alguien me puede explicar la diferencia entre uno y otro? El plazo fijo depositar un cierto monto eh, que no lo puedes, o sea, sí puedes, pero lo normal es que no lo retires durante un periodo de 30, 60, 90 días Claro, y te sí, genera intereses. te genera intereses porque vos te condicionás a no tocar ese dinero por un determinado plazo. ¿Sí? Generalmente el plazo fijo va de 30 días a 360 días. ¿Sí? Vos lo podés pactar de 30 a 360 días. Lo podés retirar antes, pero el banco te va a aplicar una multa, o mejor dicho, te va a pagar menos interés de lo que te debería pagar, o lo que se había pactado. Una caja de ahorro, ¿alguien sabe qué es? No es una cuenta donde vos tenés o manejás el depósito de dinero, pero no te genera intereses. Te Acá ahora genera, hace poco creo que habían sacado algunas que podía. te genera intereses, pero son insignificantes. Si usted piensa que van a vivir de los intereses que te genera la caja de ahorro, olvídense, no te genera prácticamente nada. A lo mejor tener mucho movimiento en la cuenta y a lo mejor te va a generar intereses por el saldo positivo de la caja de ahorro, no sé, 10 pesos, 20 pesos, o sea, nada, ¿sí? La nada misma. Pero ¿qué pasa? Vos podés depositar y podés retirar dinero en cualquier momento, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la caja de seguridad, perdón, la caja de ahorro tiene límites diarios de extracción, ¿sí? En el cual el banco, en base a lo que vos acordés con el banco te va a permitir sacar hasta un determinado límite de dinero por día, ¿sí? 10.000, 15.000, 5.000, de acuerdo a lo que vos pactés con el banco, ¿sí? Caso contrario, es la cuenta corriente. La cuenta corriente vos podés poner dinero y podés sacar todo lo que vos quieras. ¿Sí? Acá no tenés límite de extracción diario, ¿sí? Pero, pero tampoco te van a pagar interés. O sea, si movés mucho dinero, te conviene tener una cuenta corriente en la cual ponés y sacás dinero, el monto que necesites y listo. Sobre la cuenta corriente yo puedo emitir cheques, ¿sí? Cheques, esas órdenes a pagar sobre una cuenta bancaria, es solamente una cuenta corriente, no sobre las cajas de ahorro. Y sobre ambas yo puedo tener emitida una tarjeta de crédito o débito, ¿sí? Y o débito, ¿sí? En cualquiera de las dos situaciones. Seguimos. Eh, Sí, Mercado Pago es, o Walla, es una tarjeta de prepaga, pero ¿qué sería? No sé si me explico. voilà. Walla o Mercado Pago, sí. Es una tarjeta de crédito, pero prepaga. O sea, ¿qué significa prepaga? Que vos previamente tenés que tener dinero depositado ahí, como para consumir. Claro, pero es una cuenta, sería una cuenta corriente, una caja de ahorro, o es algo distinto. Mira, la verdad no me puse a estudiar mucho el caso de Ualá, pero si es de Mercado Pago, seguramente vos tenés que depositar previamente dinero en Mercado Pago, ¿sí? En una cuenta particular del Mercado Pago, y de eso Mercado Pago te habilita a decir, bueno, vos me depositaste tanta plata, esa plata la tenés disponible para gastar con la tarjeta de crédito de Ualá o de débito. A diferencia de las otras, de la tarjeta de crédito, común, en naranja, Mastercard, Visa, en base a la calificación que te hagan previamente o durante el transcurso de la vigencia de la tarjeta, te van a subir o bajar el límite de la tarjeta. Si vos vas a poder comprar más o menos de acuerdo a tu calificación. O sea, si vos durante todo un año ganaste 50.000 pesos por mes y al año siguiente pasaste a ganar 150.000 pesos por mes, es obvio que el límite de la tarjeta se va a incrementar notoriamente de un año al otro, ¿sí? A lo mejor no te lo aumentan porque vos tampoco, como titular de esa tarjeta de crédito, no llevaste la demostración de que se te incrementaron los ingresos, llámese mediante la emisión de las facturas, las declaraciones juradas de IVA o la presentación de los recibos de sueldo con el cual te pagan a vos. ¿Sí? Seguimos. ¿Cuáles son las funciones del dinero?
¿sí? Medio de cambio. ¿Por qué una de las funciones del dinero es medio de cambio? El dinero se utiliza para realizar las distintas transacciones o la adquisición de determinados servicios. Yo ese dinero lo voy a utilizar para comprar distintos bienes o contratar determinados servicios, ¿sí? Depósito de valor, si bien en el peso argentino no es una función que no queda bien dicho, uno puede depositar o puede guardar o almacenar o incrementar sus bienes a través de la guarda de ese dinero, ¿sí? Unidad de cuenta porque permite valorizar todos los bienes y servicios que hay en una economía. A través de esa valorización es más fácil las distintas transacciones porque una vez que estén valorizados todos los bienes y servicios, yo puedo pagar con este dinero. El patrón de pagos diferidos es que yo puedo pactar a futuro, ¿sí? Puedo pactar a futuro distintos desembolsos para las distintas obligaciones que voy asumiendo. Lo más común de estos casos son los contratos, los cuales yo al momento de firmar un contrato en el cual recibo un servicio que es la disposición de un bien inmueble o mueble, yo sé que periódicamente voy a tener que afrontar una erogación que es el pago de ese alquiler mensual. Después acá tenemos que diferenciar por un lado lo que son los activos reales, que son los distintos bienes y servicios que hay en la economía, y por otro lado lo que son los distintos activos financieros. Que aparte del dinero, nosotros tenemos un montón de activos financieros que me permiten realizar las distintas transacciones, ¿sí? Por ejemplo, los distintos títulos y bonos que emite el Estado, las distintas obligaciones negociables que emite una empresa para financiarse, las distintas acciones que emite una empresa para hacerse de fondo, ¿sí? Esto tiene que ver mucho con el mercado de valores, o la bolsa, ¿sí? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre una acción de una empresa y una obligación negociable? ¿Escucharon alguna vez hablar de las acciones de La acción determinadas? no te da una participación que, o sea, con una cantidad puede llegar a tener lugar en el directorio, en las decisiones de la empresa. Las acciones te da cada acción representa una pequeña parte, o sea, vos pasás a ser titular de una pequeña parte, una enésima parte de esa sociedad, ¿sí? La obligación negociable no. O sea, la obligación negociable es una obligación por parte de la empresa que en una determinada fecha te va a pagar un determinado monto, ¿sí? Pero eso no implica que vos seas dueño de una pequeña parte de la sociedad. No. Es una forma de financiarse que tiene la empresa rápida y fácilmente y a una tasa menor de lo que le puede llegar a financiar el banco. ¿Sí? Después tenemos las acciones. Emitidas, ¿sí? Son las acciones que se emiten al momento de constituir una sociedad en la cual te da la participación, y después podemos tener futuras emisiones que pueden ser acciones emitidas en el mercado de la bolsa de valores o no, ¿sí? Que se suelen llamar las acciones de cotización pública, en la cual cualquiera puede comprar o vender esas acciones que están en el mercado. ¿Yo puedo comprar acciones de cualquier empresa? Depende. O sea, puede comprar de las que están, digamos, cotizando en bolsa y después de algún privado si que se entera, digamos, que no está cotizando, pero que vende las acciones. Yo puedo comprar acciones de cualquier empresa, ¿sí? Ahora, las que cotizan en bolsa son más fáciles de comprar, porque a través de un agente del mercado de valores, le solicito que me compre acciones de esa determinada empresa, ¿sí? Ahora, ¿de qué empresa voy a comprar? Puedo llegar a comprar de las empresas más importantes a nivel país, llámese Tarjeta Naranja, Coca-Cola, no recuerdo ahora, Banco Macro, no sé si el Banco Francés, pero Banco Macro, o sea, distintas empresas muy grandes a nivel país. Después también puedo comprar acciones de cualquier empresa, ¿sí? Siempre y cuando
siempre y cuando haya algún accionista de una empresa determinada que quiera vender sus acciones o una parte de sus acciones. ¿Sí? Eso depende más de un trato, de una negociación privada con alguno o varios o todos los accionistas de esa empresa particular. ¿Sí? Eh, ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Y las empresas que cotizan las empresas que cotizan en bolsa, primero tienen que presentar balances o los estados contables cada 3 meses. O sea, un estado contable te muestra una foto, una radiografía de cómo está la empresa a esa fecha, ¿sí? Y cómo fue la evolución en el último periodo, ¿sí? Ahora, una empresa que no cotiza en bolsa, yo para hacerme u obtener esa información, tengo que hacer una negociación puntual con algunos de los accionistas y que encuentre que uno de ellos quiera vender sus acciones. A lo mejor a ninguno le interesa y ninguno te va a vender. Es un drama que suele darse a veces en las empresas familiares en las cuales por disputas, por peleas entre familiares, uno se enoja con otro y sus acciones se la vende a un tercero, que ese tercero quería ingresar a la sociedad pero no tenía forma de ingresar, entonces a través de ese canal puede ingresar y cede su poder de voto a otro. Y a veces pone en riesgo lo que es el poder de decisión, el poder de toma de decisiones de esa empresa y puede traer complicaciones importantes, ¿sí? Generalmente las acciones que cotizan en bolsa no te dan derecho a formar el directorio, o mejor dicho, no se emiten, o se emiten una cantidad que no en general o en términos globales no terminan dando poder de decisión, ¿sí? Las acciones que yo puedo emitir pueden ser de distintas características, pueden ser endosables o no endosables, o sea, que el que las recibe las puede transferir o no. Unas pueden dar cierta o o tantos derechos a voto por cada acción, y hay otras que dan más o menos cantidad de votos por acción. O sea, eso queda todo estipulado en lo que es el instrumento constitutivo o el estatuto social de la sociedad, que básicamente es el DNI de esa sociedad. ¿Y las rondas de inversiones cómo encajarían ahí? Las rondas de inversiones, o sea, las rondas de inversiones tienen que ver con empresas, o mejor dicho, empresas que publican su proyecto, que presentan cómo están configuradas, qué es lo que están haciendo, y salen a buscar inversiones a cambio de acciones de la sociedad, ¿sí? Generalmente esas rondas de inversiones te dan si bien te dan acciones con derecho a voto, te dan una participación muy pequeña, cosa que vos no tengas poder de decisión sobre la sociedad, ¿sí? Generalmente, yo lo que estuve viendo, te dan entre un 5 o un 10% de de la masa de acciones, ¿sí? O sea, para tener poder de decisión, tenés que tener por lo menos el 51% o más, ¿sí? Ponete del lado de las empresas que realizan estas rondas de inversión, ¿sí? Vamos a suponer que vos tenés una startup, ¿sí? Una empresa novedosa y necesitas dinero, ¿sí? Tenés la idea, está fantástica, está bárbara, tu proyección a futuro, tu evaluación del proyecto de inversión te da que vas a generar muchísimo dinero, pero tenés un problema. Hoy no tenés dinero, o no tenés el dinero necesario para que esa empresa inicie o arranque o despegue. Entonces, vos lo que haces es ronda de inversiones, decís, bueno, mira, si vos me depositas o me das tanto dinero, yo te doy tantas acciones que van a representar un tanto por ciento del capital accionario, ¿sí? Queda en uno o en otro negociar, acceder o no a esa ronda de inversiones, y bueno, de esa forma hace que las empresas, las nuevas empresas despeguen o puedan obtener, digamos, financiamiento para hacer crecer su empresa.
por qué uno invertiría en esta empresa? ¿Cuál es la ganancia de invertir en una empresa así a través de una ronda de negocio? ¿Alguien se lo imagina? Por la posibilidad de incremento de valor, digamos. Claro, la posibilidad de incremento de valor. Vamos a suponer que vos te dicen, bueno, te damos, no sé, el 10% de la sociedad si vos invertís, no sé, $15.000. Vos decís $15.000 es un montón. Pero vos lo ves a futuro, que el proyecto es muy bueno y de tu evaluación te da que eso va a crecer notoriamente. Y a lo mejor decís, bueno, invierto $10.000 por el 10% y a lo mejor después eso se vende en $5 millones de acá a unos años y ahora te toca el 10% de esos $5 millones. O sea, te van a tocar $500.000 sobre los $10.000 que vos pusiste. Son, yo te digo la verdad, habría que, habría que desarrollarlo más, es algo que habría que desarrollarlo más en el país, que en otros países más desarrollados, en Estados Unidos, Europa, se hace constantemente y eso hace que las empresas tengan impulso, ¿sí? Tengan el dinero para impulsar su empresa y después, bueno, se terminan vendiendo a empresas extranjeras o personas extranjeras por una buena cantidad de dinero. Sí, sí, yo eso bueno, por ahí lo vi mucho, o sea, todo lo que es eso de Shark Tank, lo hacen. ¿De qué? De Shark Tank, el programa de Discovery, que van Ah, startups a presentarle a millonarios, a empresarios de sus empresas, sus desarrollos para ver mm, quién invierte. Pero vi también que había un término que era que vi un par de veces que eran los que entraban, digamos, los empresarios que entraban a invertir en la startup, mm. que después no diluían, tenía un término específico, que es a medida que después van entrando más inversionistas o generen más acciones, ellos siempre van a seguir manteniendo el mismo porcentaje. Claro, Es como lo porque, que pasó con el caso de Facebook, que uno solo de los socios diluía y Mark Zuckerberg y el otro no, cada vez que sacaban más acciones. claro, lo que pasa es que vos cuando emitís más acciones, tenés que ir entregando parte del capital accionario que vos controlás. ¿Sí? Vamos a suponer, yo tengo una empresa, tengo el 100% de las acciones. ¿Sí? Te vendo a vos el 10% de las acciones por un determinado dinero. Entonces voy a decir, bueno, listo, yo te pongo tanto dinero, pero me quedo con el 10% de la empresa. De acá a 2 o 3 años yo vuelvo a buscar acciones y consigo que le vendo, no sé, el 15% de las acciones, ¿sí? Por otra suma de dinero. Yo no te puedo sacar del 15% que le voy a entregar al otro, sacarte a vos, ¿sí? Porque vos ya tenés el 10%, o sea, yo como titular, como creador de la empresa, voy a ir siguiendo entregando parte de mi empresa o de la empresa constituida, y vos, que fuiste el primer inversor, vas a tener la posibilidad de decidir si te quedás en la empresa, ¿sí? O bien si te retirás. ¿Sí? Si te retirás un valor preferencial, ¿sí? En base a lo que te invierte, en base al porcentaje que representa, vos podés llegar a acordar que, si, por ejemplo, si esta persona se queda con este nuevo inversor, se queda con el 15% y significa tanto dinero, vos decís, bueno, yo devuelvo mi 10% y me llevo el proporcional en base a lo que es el 10% en comparación al 15% que se quedó este nuevo inversor. ¿Sí? Siempre el que termina sacrificando inversiones es el emprendedor, el que inicia la empresa, ¿sí? Que es el que necesita fondos. El otro generalmente el socio preferencial que se le llama, que es el que ya se quedó con un porcentaje, el que puede llegar a decidir en nuevas rondas de inversión si se queda, ¿sí? O bien si lo vende por un nuevo valor. O sea, con el objetivo de decir, bueno, si yo puse tanto dinero, después viene otra ronda de inversión, bueno, significa que el negocio, la empresa es rentable, se proyecta a futuro, entonces yo voy a pretender obtener un dinero mayor, perdón, no el mismo dinero que deposité, si no, no tiene sentido. Pero es algo, yo
la verdad, es algo que habría que desarrollarlo más en Argentina y más que todo acá en esta zona de San Francisco y la región, porque vos te encontrás con mucha gente, ¿sí? En la zona, en San Francisco, hay gente que tiene dinero, ¿sí? Lo tiene guardado y no sabe qué hacer. Aunque a ustedes les parezca ilógico, es así, hay mucha gente que tiene dinero y no sabe qué hacer con un dinero. Y a lo mejor, con este tipo de inversión, a lo mejor puede llegar a ser buenos negocios, ¿sí? Y, y bueno, después se verá si el negocio es rentable o no. Pero para mí es algo que se tiene que desarrollar mucho más acá. Y más que todo con el capital que tiene la facultad, que con el capital intelectual que saca año a año con los distintos ingenieros que se egresan, para mí eso hay que potenciarlo más. Pero bueno, ya me fui por otro tema. Seguimos. Un intermediario financiero es aquel que interactúa entre los distintos ahorristas y demandantes de dinero, ¿sí? El ahorrista, ¿sí? Es aquel que tiene recursos monetarios, tiene dinero y va a depositarlo en un intermediario financiero. El demandante es aquel que tiene que utilizar dinero para realizar una distinta erogación, pero que no tiene los fondos hoy. O sea, necesita acudir o necesita buscar o conseguir a alguien que le preste dinero para realizar esa erogación, ¿sí? El intermedio financiero es aquel que conecta ambas partes, o sea, ahorrista y demandante, y su ganancia, su utilidad surge de lo que es el spread bancario, o sea, la diferencia de tasa entre que le paga el ahorrista por los depósitos que recibe en su institución y la tasa de interés que le cobra el demandante por el préstamo que le cedió. ¿Sí? Siempre se habla de que tiene que haber un calce entre los depósitos, ¿sí? Que las operaciones de depósito tienen que estar calzadas con las operaciones de préstamo que da, porque si no se puede llegar a producir un desbarajuste entre el dinero que tiene depositado y el dinero que tiene prestado. ¿Sí? Que un intermediario financiero reciba dinero y lo tenga depositado en el banco significa perder dinero. ¿Sí? El intermediario financiero, perdón, significa que está perdiendo dinero. ¿Sí? Porque el dinero lo va a hacer prestándolo. O sea, no lo tiene, no, digamos, todo lo que reciba, una pequeñísima parte lo tiene que tener y el resto lo tiene que prestar. De esa forma, cuanto más esté agilizado eso, mayor va a ser la ganancia que va a tener. ¿Sí? Como decía recién, siempre tiene que estar calzadas las operaciones de depósito con las operaciones de préstamos. Ejemplo práctico. Yo soy un banco en el cual todos mis préstamos que yo otorgo son todos créditos hipotecarios a 20 años. ¿Sí? Y por otro lado, todos los depósitos que yo recibo son todos depósitos en cuenta corriente. ¿Cómo ven la situación de ese banco particular? ¿Sí? Todos los depósitos son todos depósitos en cuenta corriente y todos los préstamos que yo otorgo como banco son todos créditos hipotecarios a 20 años. Y peligrosa, ¿Por qué? porque la disponibilidad de dinero que puede llegar a uno tener por supongámosle, como se le llamó en su momento acá también, la corrida, no te permitiría el tenerlo todos créditos hipotecarios a tan largo plazo. Es así. Ustedes imagínense, vamos a suponer que todo eso que depositaron en mi banco, en la cuenta corriente, mañana viene y dicen, no, mira, ¿sabes qué? Dame el dinero, lo llevo a otro banco, o dame porque tengo que comprar un campo, o tengo que, tengo que comprar una máquina, o tengo que comprar un auto, tengo que comprar rodadores, tengo que comprar lo que sea. ¿Qué le vas a decir? Mirá, o sea, el dinero que vos me depositaste acá, yo no lo tengo, yo lo tengo prestado, se lo presté a Juancito, Josecito y Pedrito a crédito a 20 años. O sea, vas a tener que esperar 20 años para que me devuelvan la totalidad del dinero y yo te pueda afrontar el depósito que vos hiciste y te pueda devolver tu dinero. ¿Sí? Entonces ahí se producen los famosos quiebres bancarios en los cuales el banco
se queda sin nada, porque no puede, digamos, no es solvente, no puede solventar esa demanda de dinero por parte de los ahorristas, porque todas sus operaciones tienen calzado en créditos o en demanda o en préstamos a largo plazo. Lo más común que hacen los bancos, ¿qué es? Te dan créditos personales, ¿sí? A 6 meses, 12 meses, te matan, te revientan con los intereses, pero bueno, de esa forma se cubren y pueden bancar ese plazo o ese riesgo de la corrida bancaria. ¿Sí? Generalmente la corrida bancaria se puede llegar a dar cuando vos tenés depósito en moneda extranjera. En pesos argentinos es muy raro que se dé una corrida bancaria. ¿Sí? Y ¿Y más cómo que es eso de los encajes que tienen que tener los bancos? el encaje, ¿sí? El encaje puede ser un encaje legal o un encaje técnico. ¿Sí? El encaje es una disposición, ¿sí? Si es el encaje legal, es una disposición que viene del Banco Central que te dice que de todos los depósitos que vos recibas, ¿sí? Plazo fijo, cuenta corriente, caja de ahorro, un tanto por ciento, un determinado porcentaje lo tenés que tener disponible en el banco para cualquier actividad o situación que surja, y el resto vos lo podés prestar. ¿Sí? O sea, un encaje legal del 10% significa que el Banco Central te dice que de todos los depósitos que vos recibas, el 10% tenés que dejarlo sí o sí en el banco. El resto prestalo. O sea, el 90% de tu depósito se lo podés prestar a empresas, personas, al Estado, al que vos quieras. Pero el 10% lo tenés que dejar depositado en el banco. Después puedes tener o no el encaje técnico, que es un encaje adicional, ¿sí? Que es a criterio del directorio del banco, decir, bueno, no, el directorio del banco se junta y dice, no, mira, el 10% nos parece poco, hagamos un encaje técnico adicional de un 5 o un 8%. Vamos a suponer un 5%. Entonces vos vas a tener un 5% adicional que por disposición del directorio vos lo terminás dejando en el banco. El resto vos lo prestas. O sea, tenés un encaje legal de un 10% más un técnico de un 5%, o sea, tenés un encaje de un 15%. El 85% restante que vos recibiste por depósito lo prestás. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, sí. Bien. Después, bueno, el banco gana dinero de otra forma, no es solamente con el pasamano de, digamos, el dinero de los ahorristas a los demandantes. Tiene otro tipo de servicios que son con los que también genera dinero, recursos. Llámese la caja de seguridad, llámese las distintas transacciones, los distintos pagos que se hacen a través de las instituciones, eh, el uso de las chequeras en las cuentas corrientes. Generalmente cuando uno saca una chequera y emite un cheque, por cada cheque que vos depositas, ¿sí? Y por cada cheque que vos emitís, el banco le va a cobrar a la otra persona un costo y a veces te lo cobra a vos, emisor, por cada cheque que te paga. ¿Sí? Que generalmente es un porcentaje menor. Un porcentaje que va a determinar un determinado porcentaje. No suele ser significativo, pero vos cuando usás cotidianamente la chequera vas viendo que ese número cada vez es mayor, ¿no? Intermediarios financieros pueden ser las personas, las empresas o el sector público. ¿Sí? Las personas es el conocido que tenés, que es que vos mal llamás usurero, ¿sí? Porque vos decís, es el famoso conocido que tiene una cuevita, y vos decís, sí, es un intermediario financiero. ¿Está bien o está mal lo que hace? El que tiene el famoso usurero, ¿está bien lo que hace o está mal? ¿Es legal o no es legal tener una cuevita debidamente registrada, está en blanco, todo? Te mata con los intereses, ¿no? Te mata. ¿Está bien o está mal? No, está bien, o sea, el tema es que respete la regulación en cuanto a los intereses. ¿Y en qué sentido vos decís la regulación en cuanto a los intereses? Porque creo que estaba regulada la cantidad de interés máximo y mínimo para los créditos en ciertos plazos. O sea, yo me acuerdo porque allá en el sur había pasado un caso,
una empresa de crédito, digamos, una financiera que creo que el límite estaba en el máximo de 150% anual, algo así era. Mm. Y ellos entregaban los créditos y te cobraban como un 300% después por ahí. Que encima, o sea, después jodían a la gente porque cuando entregaban los créditos los hacían firmar pagaría en blanco. Claro. Después le ponían el monto que querían. Pero digamos, ¿por qué esa empresa, por ejemplo, te va a cobrar un interés mayor de lo que te va a cobrar un banco? ¿Por qué el banco te cobra menos? Pues el análisis de riesgo, no sé. Exactamente, el análisis de riesgo. Vos querés pedir un crédito en el Banco Nación. ¿Usted tiene una idea de lo que es pedir un crédito y que te aprueben un crédito en el Banco Nación? Te piden tanta documentación, tantos papeles que te terminas mareando. Y a lo sumo después te terminan dando un monto que no era lo que vos necesitabas. Entonces vos decís, prepara la carpeta que te piden declaración jurada de IVA, de ganancia, de ingresos brutos, los 931, los formularios 931 que son la declaración jurada de los empleados que tenés, los aportes y contribuciones que haces, la seguridad social, te pide rellenar ¿cómo es? Rellenar los formularios propios del banco, en el cual vos decís qué es lo que tenés, qué es lo que no tenés, las deudas, los activos, los pasivos, o sea, un montón de cosas. Vos decís, invertiste mucho tiempo para una tasa menor y tenés que tener la suerte que te digan, no, mira, te vamos a dar el crédito. ¿Sí? Ahora, la pobre persona que te dice, o la pobre empresa que te dice, te doy el crédito ya en el acto, no te pido nada, pim, pum, pam, no puede pagar o no te puede cobrar un interés más alto. Y bueno, acá es una cuestión de decir qué es lo que, o de cómo se asegura el cobro una institución y otra. El banco te pide un montón de documentación y a su vez te hace firmar compromisos o garantías o hipotecas sobre algún inmueble, ¿sí? Dependiendo del monto, ¿no? Estas empresas, estas personas que mal llamamos usurero, que te cobra el triple de la tasa de interés, no te pide nada. Queda en vos en decir cuál camino elegir. ¿Sí? Queda en vos justificar, ¿sí? O poder justificar de cómo obtuviste los recursos para afrontar ese crédito, ¿no? ¿Sí? Entonces, mucha gente va a la cueva, a la financiera, va porque no le alcanza la calificación bancaria. ¿Sí? Esto es como, esto es, cuanto más facturado, cuanto más tenés tu actividad comercial, industrial en blanco, va a ser más fácil acceder al crédito bancario. Cuanto menos factura, o sea, cuanto más laburás en el mercado ilegal, más difícil va a ser acceder ¿cómo es? Al mercado bancario. Es así, no queda otra. Después, bueno, cada uno elige. ¿Cuáles son los distintos servicios financieros que se pueden dar? ¿Sí? Como propietario, ¿sí? Yo puedo, como institución bancaria, puedo darle un servicio a los ahorristas de depositar en el banco en distintos tipos de depósitos, ¿sí? Caja de ahorro, caja de seguridad, cuenta corriente, ¿sí? Plazo fijo en UVA, o sea, distintas variables que se fueron surgiendo en el último año. Como préstamo, yo puedo otorgar distintos tipos de préstamos, ¿sí? ¿Cuáles son los distintos tipos de préstamos que ustedes conocen? Crédito hipotecario, crédito prendario. Créditos personales, crédito de inversión productiva, créditos... eh, bueno, generalmente son esos cuatro, digamos, ese tipo de cuatro variables. ¿Cuál sería la diferencia entre cada uno de ellos? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede explicar? El sector al que apuntan. El sector al que apuntan
y la forma de cubrir ese posible riesgo. ¿Sí? La forma de cubrirse ese posible riesgo. Crédito hipotecario es para un destino específico, que es la compra de un inmueble, o la construcción de un inmueble, o la refacción de un inmueble. ¿Sí? Los plazos generalmente son mayores, la tasa de interés es menor, pero ¿cómo me cubro eso? ¿Sí? Con una garantía real, que es la hipoteca sobre un bien inmueble. ¿Sí? Un crédito prendario, ¿sí?, es similar, en un plazo menor que un crédito hipotecario, pero acá la garantía que es, no es un bien inmueble, sino es un bien mueble, o sea, la prenda sobre un bien mueble. Los créditos de inversión productiva tienen que ver con la capacidad de repago o de pago de esa cuota que tiene una empresa en base a su facturación. ¿Sí? Si yo demuestro con mis papeles que todos los meses me queda una diferencia de 100.000 pesos, pero ¿qué pasa? Hoy necesito 1.000.000 de pesos para realizar una inversión, y ese crédito me da a pagarlo en 36 cuotas, que el pago que yo tengo que afrontar es de, supongamos, 30.000 pesos por mes. Tranquilamente, con los números que tengo, puedo demostrar que puedo afrontar esa cuota. Entonces, el banco me va a otorgar ese crédito. Después, a veces te suelen dar, o te suelen exigir las garantías, las garantías particulares de los dueños. O sea, que cada uno de los dueños salgan o den su aval para que la empresa obtenga ese crédito. ¿Sí? El aval significa que vos, como dueño, garantizás la devolución total de ese crédito con los bienes particulares que tenés. Después, bueno, y los créditos personales son los créditos que te dan a sola firma, montos pequeños, plazos cortos, pero intereses altos. ¿Sí? ¿La garantía cuál es? Se suelen agarrar con el recibo de sueldo que vos cobrás, ¿sí?, en el cual ese recibo de sueldo a vos te acreditan el dinero en el banco, entonces de esa forma tratan de cubrirse. Y después, como transferidores de dinero, son servicios como transferencias de una cuenta a la otra, pago de impuestos, de servicios, realizar otro tipo de transacciones como pago de impuestos, servicios, pago de los sueldos, ¿sí? A través del pago de los sueldos, los bancos empalman otro servicio, que es la calificación, digamos, con el pago de los sueldos. Los bancos tienen el historial de cuánto se le acredita de sueldo a cada empleado, y entonces de esa forma ven qué tipo de crédito le pueden dar, qué tipo de tarjeta de crédito le pueden dar, qué límite de tarjeta de crédito le pueden dar, o sea, está todo relacionado. ¿Sí? Los intermediarios financieros pueden ser bancarios o no bancarios. Los bancarios son aquellos que dependen o tienen una actividad bancaria en sí. El Banco Central, que es el banco de bancos, o sea, el que maneja todos los bancos, el que regula la actividad bancaria. La banca oficial y privada son los distintos bancos que podemos encontrar en la plaza. En plaza significa en cada ciudad, ¿sí? Las cajas de ahorro son instituciones financieras bancarias que trabajan únicamente con depósito en caja de ahorro, son los menos que hay, no sé si hay alguno acá en San Francisco. Las compañías financieras son bancos, o sea, pretenden llegar a ser banco, pero hoy no prestan todos los tipos de servicios que presta un banco. Caja de crédito suelen dar créditos a personas y alguna que otra vez a empresas. Y después las sociedades de ahorro y préstamos suelen funcionar como son las distintas cooperativas o mutuales. Intermediarios financieros no bancarios. Estos no son bancos, ¿sí? Un intermedio financiero, acá tenemos las compañías aseguradoras. ¿Sí? ¿Alguien me explica qué es una aseguradora? ¿O qué es una compañía aseguradora? ¿Alguien sabe? Alguien que te cobra para cubrir un eventual suceso, digamos, Una posibilidad, accidente, puede ser un vehículo o algo, una contingencia. una contingencia, un posible riesgo. ¿Sí? Una compañía aseguradora te dice, bueno, yo te voy a cobrar tal dinero por mes, ¿sí?, en base a
la posibilidad de que ocurra o no ocurra determinado siniestro, determinada situación. Puede ser el daño a un auto, a una persona, a una moto, a una bici, a una casa, a un comercio. Hoy las compañías aseguradoras tienen coberturas de una gran variedad de riesgos, o sea, cubren una gran cantidad de riesgos que son bastante diversas y que hacen que la posibilidad de riesgo baje notablemente. Te cubren la actividad agropecuaria, algunas compañías te cubren la cosecha, ¿sí? El riesgo de que la cosecha te vaya mal, te cubren el daño a las máquinas agrícolas, te cubren lo que es el transporte de cereal, el transporte vehicular de pasajeros, te cubren la unidad, te cubren el transporte de la mercadería o el transporte de los pasajeros, los distintos accidentes, te cubren, te dan seguros de vida, ¿sí? Te aseguran la vida, te dan un seguro en caso de muerte, o sea, hay una gran variedad. El negocio de las compañías de las compañías aseguradoras es que de todo ese dinero, de ese canal, ese chorro de dinero que le ingresa periódico, mensual por ese seguro, es que lo reinviertan o que lo inviertan en inversiones que le den la mayor cantidad de intereses posibles, ¿sí? Que va a ser el respaldo que van a tener para afrontar los distintos siniestros que vayan ocasionando a sus asegurados. Los fondos de jubilación y pensiones, o o las famosas AFJP, que no existen más. ¿Escucharon nombrar alguna vez a las AFJP? Sí, sí, sí. Bueno, las AFJP no existen más. Eran las administradoras de fondos de jubilación y pensiones que aproximadamente en el año 93 hasta el año 2007 funcionaron un sistema dual de jubilación, que vos tenías el sistema de reparto, ¿sí? Y el sistema de las AFJP. El sistema de reparto funcionaba de la siguiente forma. Vos, que eres un trabajador activo en relación de dependencia o un monotributista o bien un trabajador autónomo, que hacías? Aportabas mes a mes y con la sumatoria de todos esos aportes que se hacían mes a mes, alcanzaba para cubrir a lo que era la masa pasiva, que eran los jubilados o los inválidos, ¿sí? Lo cual la ANSES le pagaba periódicamente de ese monto. O sea, era un sistema de reparto porque de todo lo que se recolectaba, ¿sí? De los aportes de la masa activa, se utilizaba para pagarle a todos los pasivos o todos los jubilados y pensionados que estaban en toda esa masa. En el 93 más o menos se surge un sistema paralelo, que era un sistema de capitalización, que el Fondo de Jubilaciones y Pensiones, en el cual tu aporte que hacías te servía para que vos el día de mañana tengas una jubilación en base a lo que te prometía esa AFJP o esa administradora del Fondo de Jubilación y Pensiones. O sea, ¿vos qué hacías? Vos decías, bueno, yo pongo todos los meses 100 pesos, y en base al aporte de 100 pesos periódicos, el día de mañana cuando me jubile, ¿sí? Cuando cumple la edad y cumple la cantidad de años de aporte, la FJP me promete dar un determinado monto periódico mensual, ¿sí? ¿Cuál es el problema y por qué en el año 2007 se extinguen o esa masa, ese monto de dinero que manejaban la FJP pasan de vuelta al Estado? Por la Constitución Nacional dice que, uno de los artículos dice que el Estado debe garantizar una jubilación mínima a los pasivos, o sea, a los jubilados y pensionados. Se daba de que muchas personas que se jubilaban a través de la FJP, de ese aporte que hacían, de esas inversiones que hacían las FJP, no alcanzaban para pagarle el mínimo. Entonces el Estado era quien tenía que salir a cubrir la diferencia para que el jubilado, que era a través de la FJP, tenga o llegue a la jubilación mínima. ¿Sí? Entonces cuando el gobierno vio esa situación, decía, no, pero pará, o sea, la FJP manejan el dinero, ganan plata, y si el jubilado no llega a obtener o no llega al mínimo, nosotros como Estado tenemos que salir a garantizar la diferencia, no. Entonces dijeron, bueno, pues vamos todo para atrás, ese dinero
ese dinero que manejaban la FJP vuelve al Estado, ¿sí? Y se desaparece el sistema de jubilación a través de la capitalización, que era los fondos que manejaban las AFJP. Después tenemos Pero estaba el riesgo de quiebra también, Y sí, como claro. pasó en otros lugares del mundo, el riesgo de quiebra, que la FJP o la desvalijaba o no quebraba y quedaban todos los aportantes en el limbo, digamos. Claro, en el limbo, y a su vez, el Estado por la Constitución tenía que garantizarle una jubilación mínima. Claro, o sea, también decían eso, o sea, que se sacaron las FJP porque si quebraban el Estado igualmente se iba a tener que hacer cargo de la jubilación, así que para eso que se hiciera cargo de una. Y sí, sí, sí. Hoy en día hay un sistema de jubilación de capitalización que es adicional, ¿sí? Vos contratás con una aseguradora, generalmente son las aseguradoras que se dedican que comercializan los seguros de vida. Vos, aparte de lo que aportás periódicamente a tu jubilación ordinaria, vos aportás a estas aseguradoras y ellas te prometen que en el futuro, o sea, cuando llegue a una determinada edad, te van a ir devolviendo ese dinero más un determinado interés que se fue generando por las inversiones que fueron haciendo. Después tenemos los fondos comunes de inversión, ¿sí? Los fondos comunes de inversión son fondos que determinadas personas invierten en ese fondo y que ese fondo de dinero se utiliza para distintas inversiones. Son administrados por un administrador, que ese administrador se va a encargar de administrar, por esa gestión de administración va a cobrar un precio, un costo, y se le promete en cierta forma una determinada rentabilidad a esos inversores. Las sociedades mediadoras en el mercado de dinero, bueno, prácticamente no existen más. El mercado de valores es un lugar en el cual interactúan oferentes y demandantes, ¿sí? Los oferentes son las distintas empresas que ofrecen sus acciones a cambio de un determinado dinero, o el Estado que ofrece sus títulos y bonos a través de un determinado dinero. Aparecen los distintos intermediarios, los distintos agentes del mercado de valores. Y por último, tenemos lo que son las sociedades emisoras de tarjeta de crédito, que son aquellas empresas que se dedican a prestar los servicios de tarjeta de crédito. O sea, te califican, en base a esa calificación te dan un plástico, con ese plástico vos podés realizar compras hasta un determinado monto que te autoriza la empresa emisora de tarjeta de crédito. Gente, ¿alguna duda hasta acá? No, ¿El no. mercado de Hacienda no entraría ahí? ¿Cuál? Mercado de Hacienda. ¿Mercado de? Hacienda. No, te diría que no, que después de lo que analicen a través del mercado de valores, es otra cosa. El mercado de Hacienda es lo que se transa puntualmente es un activo real que es la Hacienda en sí. ¿Sí? Acá estamos hablando que hablamos de activos financieros. Sí, o sea, preguntaba por el hecho de que por ahí como muchos son commodities que tienen cotización internacional y demás, por eso consultaba yo. Sí, lo que hacen a veces el mercado de valores es, vos podés invertir en acciones, en títulos del Estado, en acciones de empresas, en títulos de Estados, o a su vez podés invertir en el rendimiento de la bolsa en sí. O sea, vos decís, bueno, quiero invertir en la evolución en términos generales, la variación del promedio de esas acciones. Entonces vos invertís en la evolución de ese bono, o mejor dicho, de esa bolsa de comercio, que puede ser la de Buenos Aires, la de Córdoba, la de Nueva York, la que sea. Y también puede invertir en fondos como una inversión, que sería acá estaría más que todos los commodities, que vos decís, pones el dinero en un fondo común de inversión y ese fondo te dice, mira, yo con el dinero que vos me des, un tanto por ciento lo voy a comprar, lo voy a invertir en este commodity, otro tanto por ciento en este otro tanto lo voy a invertir en Bitcoin. O sea, te arman un paquete estándar en el cual por cada peso que vos pongas, un tanto por ciento va a ir destinado a cada activo financiero, que ya lo tienen predeterminado, ¿sí? Y ya predeterminadamente te dicen cuál es el riesgo, ¿sí?, que puede llegar a tener cada fondo común de inversión, ¿sí? Entonces te van a decir, uno es un riesgo más alto, más moderado, más bajo, en base a tu perfil de riesgo, ¿sí? El tipo más arriesgado va a invertir en los que tiene un riesgo mayor. El tipo más cauteloso, más
que va más despacio, va a ir a un tipo de fondo común de inversión de menor riesgo. Gente, ¿alguna duda hasta acá? No. Yo por mi parte dejaría acá. Seguiríamos el lunes que viene, terminaríamos lo que es capítulo moneda. Y el martes nos va a alcanzar bien para lo que es inflación. ¿Alguno tiene alguna duda? Si no, yo por mi parte voy cerrando acá. No, no. por lo menos. Bueno, gente, nos veremos la semana que viene. Día lunes. Bueno, nos vemos, buena Chao, semana. profe. Nos Que anden vemos. bien. Chao, profe. Adiós, Chao, adiós. profe. Profe, nos vemos. Chao, profe. Chao, chao.